Amigos de Noticias de Hoy, sean bienvenidos a esta nueva noticia. Si el video te parece de tu agrado, te invitamos a que lo compartas y te suscribas a nuestro canal. Sin más espera, empezamos. Donald Trump llegó a un acuerdo presupuestario con la oposición para evitar un cierre del gobierno y elevar el límite de deuda. Donald Trump llegó a un acuerdo con la oposición sobre el presupuesto que aumenta el gasto federal y evita la posibilidad de una parálisis del gobierno hasta después de las elecciones presidenciales en el año 2020. El pacto, que fue anunciado vía Twitter por Trump y en un comunicado conjunto difundido por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, restaurará la capacidad del gobierno de solicitar préstamos para saldar sus cuentas. A grandes rasgos, el acuerdo destina 1.37 billones de dólares en gastos para las agencias el próximo año y un poco más para el periodo fiscal del año 2021. El pacto representaría un triunfo para los legisladores que deseaban colocar nuevamente a Washington en un rumbo más predecible en un entorno de agitación política y polarización, en el cual el sector de la línea dura en cuestión de defensa está determinado a asegurar grandes incrementos en el gasto militar y los demócratas buscan proteger los programas domésticos. Nadie se atribuyó una victoria, pero ambas partes coinciden en que el acuerdo es el mejor para una prolongada batalla en los próximos meses. Me complace anunciar que se ha llegado a un acuerdo sobre un presupuesto de 2 años y el límite de la deuda, indicó Trump, presentándolo como un verdadero compromiso. Este fue un verdadero compromiso para dar otra gran victoria a nuestros grandiosos militares y veteranos de guerra, añadió Trump en su Twitter. Según fuentes cercanas a las negociaciones, el acuerdo incluye un incremento del tope de la deuda de Estados Unidos hasta fines del año 2021, 9 meses después de los comicios, a fin de evitar un incumplimiento de pagos si el país ya no puede pedir préstamos, y prevé un aumento del gasto público al elevar el límite presupuestario para el sector de defensa y las inversiones nacionales, y otros gastos discrecionales para los años fiscales de 2020 y 2021. Pese a que cuenta con el respaldo de los líderes de ambos partidos, el acuerdo afronta una fuerte resistencia de legisladores influyentes de ambos partidos. Entre ellos se encuentra Patrick Leahy, el senador demócrata de mayor rango del Comité de Gastos del Senado, el cual afirmó que le preocupa que la Cámara Baja esté dispuesta a darle a Trump la flexibilidad para que agarre el dinero y lo mueva donde quiera, incluido el muro. Así que tal y como está ahora, yo no voy a votar a favor, afirmó Leahy al diario The Washington Post. Algunos republicanos también lamentaron que el paquete amplíe tan generosamente la capacidad de gastos del gobierno, en un año en el que se espera el déficit alcance a $1 billón y con una deuda que este mes llegó a los 22 billones. Con una deuda federal de más de 22 billones de dólares y en aumento, esto no es un juego, había tuiteado más temprano Mike Johnson, presidente de la banca conservadora de la Cámara de Representantes. La negociación corrió contra el reloj en los últimos días, ya que el viernes la Cámara de Representantes inicia un receso de 6 semanas y el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, lo había advertido la semana pasada, que a menos de que se alcanzara un acuerdo, el gobierno podría quedarse sin dinero a principios de septiembre, antes de que el Congreso vuelva a reunirse. El presupuesto del gobierno federal es tradicionalmente deficitario, por lo que Washington no tiene más remedio que pedir prestado para financiar sus operaciones, como ser el pago de salarios, pensiones y otros gastos ya aprobados por el Congreso. Entre otras noticias, Trump amenaza a Guatemala por acuerdo de tercer país seguro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está considerado ahora aplicar una prohibición de aranceles y comisiones a las remesas después de que Guatemala decidió que no avanzaría con un acuerdo para designarlo tercer país seguro, que implica recibir a más solicitantes de asilo. En Twitter, Trump acusó al gobierno guatemalteco que romper el trato que tenían con nosotros. Han decidido romper el acuerdo que tenía con nosotros, de suscribir como un necesario acuerdo de tercer país seguro. Estábamos listos para avanzar, afirmó Trump en su cuenta de Twitter. Ahora estamos analizando la prohibición de aranceles, comisiones y remesas a todas ellas de Guatemala,
escribió Trump. Ser un país tercer seguro supone que una nación pasó para los solicitantes de asilo en Estados Unidos los albergues mientras se realiza el proceso. No estaba inmediatamente claro a qué política se estaba refiriendo Trump en sus declaraciones el día martes. La Casa Blanca y el gobierno de Guatemala no respondieron inmediatamente a un pedido de comentarios. Trump ha hecho de las restricciones a la inmigración un punto clave de su mandato y de su campaña por la reelección. El mandatario ha instado a Guatemala, México y otros países de la región a actuar como zonas intermediarias y acoger a los solicitantes de asilo que de otra manera ingresarían a Estados Unidos. El gobierno de Guatemala tenía previsto sostener una cumbre con Trump en la cual el presidente Jimmy Morales firmaría el acuerdo de tercer país seguro, pero la Corte Constitucional del país bloqueó la idea del mandatario de hacer la declaración. Entre otras noticias, ampliación de programa de deportaciones expeditas daña el debido proceso migratorio, advierten abogados. La ampliación del programa de deportaciones expeditas, anunciado este lunes por el gobierno de Donald Trump y que entró en vigor este martes, tiene preocupados a abogados y activistas porque aseguran que viola el debido proceso migratorio. La nueva regla publicada este martes en el Registro Federal concede poderes extras a los agentes de inmigración para detener, arrestar a inmigrantes en cualquier parte del territorio nacional y para que puedan ser expulsados de forma acelerada si es que tienen antecedentes criminales y no demuestran que llevan al menos 2 años en el país. Hasta ahora el programa solo se ejecutaba dentro de las 100 millas de la frontera y si el inmigrante llevaba menos de 14 días en territorio estadounidense. La política diseñada para expandir drásticamente la expulsión acelerada se aplica en todo Estados Unidos a cualquier persona que haya estado por menos de 2 años, advierte la Asociación Americana de Abogados de Inmigración. La política entró en vigor hoy, antes de que el público tenga la oportunidad de hacer comentarios. La deportación expedita otorga a los agentes de inmigración una autoridad casi total para detener, emitir juicios y expulsar a alguien de este país, afirma Jennifer Miner, presidenta electa de AILA. El poder concedido por el gobierno lo pueden ejercer en todo el país, sometiendo a miles de personas a la deportación sin una oportunidad significativa de recopilar pruebas, consultar a un abogado o comparecer ante un juez. Según la nueva regla publicada por el Departamento de Seguridad Nacional, a las personas que sean detenidas llevan menos de 2 años en el país y sean inadmisibles por haber cometido un crimen. Se les negará un día justo en el tribunal, incluso si pueden calificar para ayuda legal. AILA dice además de que la respuesta del gobierno a la situación humanitaria en la frontera sur debe ser mejorar el sistema de tribunales de inmigración en su lugar de eliminar a los jueces. Miner afirmó que AILA y nuestros aliados cercanos en el Consejo de Inmigración de Estados Unidos ya están planeando presentar una demanda para desafiar esta injustificable expansión de poder. La expansión de los poderes para que los agentes federales de inmigración deporten a inmigrantes sin estatus legal de permanencia de forma acelerada viola los derechos garantizados por la Constitución, afirma Stephen Yale Hall, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell en Nueva York. La remoción acelerada es una disposición en el Estatuto de Inmigración que permite al gobierno deportar a ciertas personas sin una audiencia ante un juez de inmigración, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Pero antes de que el gobierno pueda deportar a alguien de manera expedita, los funcionarios de inmigración deben darle a los individuos una entrevista de asilo de miedo creíble y una oportunidad para demostrar que realmente fueron admitidos legalmente en Estados Unidos o que son ciudadanos estadounidenses. Dado a los ataques del gobierno a la política de asilo y el proceso de la entrevista de miedo, algunos inmigrantes pueden ser deportados rápidamente en violación a sus derechos al debido proceso. Agrega que algunos ciudadanos estadounidenses también pueden ser eliminados por error de manera expedita porque no pueden demostrar su ciudadanía a satisfacción de un agente de inmigración. Además, este cambio es el último ataque en la guerra del gobierno de Trump contra los inmigrantes. Estoy seguro de que una demanda seguiría inmediatamente. En los mismos términos expresó Kirsten Phelps, director de Servicios Legales y Sociales en el Centro de Justicia de Tar Heel. La publicación expande radicalmente el poder de los agentes de inmigración para deportar a individuos sin la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración, además de que se trata de otro asalto al debido proceso, y entre los más afectados están los inmigrantes sobrevivientes
de violencia doméstica, agresión sexual, tráfico humano y otras formas de abuso severo que pueden ser elegibles para obtener un estatus legal de permanencia bajo el amparo de la ley. Esto pone a las víctimas de violencia y a sus hijos en peligro. Sabemos que en el clima actual hay un número cada vez mayor de inmigrantes sobrevivientes que temen reportar a sus perpetradores o perseguir casos en los sistemas de justicia civil y penal por temor a ser deportados. El American Immigration Council dice que la nueva política pone en riesgo inminente a miles de inmigrantes que pueden demostrar que llevan más de 2 años en Estados Unidos. El anuncio del gobierno es una expansión sin precedentes de la autoridad de aplicación de la ley del DHS, que pone a muchas personas en riesgo de deportación ilícita. El cambio crea un régimen de muéstreme sus papeles, donde los individuos, incluidos los ciudadanos estadounidenses, se verán obligados a demostrar que no deben ser reportados. El ICE advirtió que no permanecerá quieto mientras que el gobierno de Trump continúa sus ataques ilegales en nuestras comunidades. No veremos en la corte y punto. The Urban Institute, por su parte, afirmó que los cambios en la política federal hechos por el gobierno de Trump desde que llegó a la Casa Blanca en enero del año 2017 han provocado un aumento del miedo y la ansiedad entre familias inmigrantes.